que los ciudadanos se armen? Mira, acá la cuestión es, primero, no es una cuestión de un único elemento que vos deberías evaluar. Nosotros estamos hablando de una reforma integral en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad nacional, con lo que tiene que ver la defensa nacional, con la seguridad interior, con lo que tiene que ver la ley de inteligencia, con lo que tiene que ver con su vinculación con todo el armado de las fuerzas policiales, con todo lo que tiene que ver con el sistema penal, con lo que tiene que ver con el sistema carcelario. Por lo tanto, digamos, tomar cosas puntuales sin contextualizarlo dentro de la lógica, en principio, eso, digamos, te diría que es intelectualmente deshonesto para arrancar. Ahora, dentro de todo este contexto, también hay una forma, un pensamiento, digo, yo soy un tipo que es liberal. Y por otra parte, nosotros estamos pensando en una nueva doctrina de seguridad. O sea, Argentina viene contaminado de hace por lo menos más de 20 años, que está contaminado con lo que en la discusión filosófica es el posmarxismo. Como parte de toda esa discusión hay una parte vinculada a la cuestión social, a la cuestión económica y lo que tiene que ver con el delito, donde se suele poner a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en lugar de la víctima. Digo, probablemente el máximo exponente de toda esa visión en Argentina ha sido Zaffaroni. Estas ideas no es que eran nuevas cuando él las impulsó. Esas ideas habían tomado mucha fuerza, por ejemplo, en los años 60 en la ciudad de Nueva York, y eso hizo que se volviera la ciudad más peligrosa del mundo, hasta que llegó Rudolf Giuliani, que justamente lo contrarrestó aplicando lo que se llama... La tolerancia cero. Claro, bueno, pero eso está inspirado en un artículo de Gary Becker de 1968 que se llama Crimen y Castigo. Gary Becker había obtenido su doctorado en Chicago, se va a vivir a New York como profesor de Columbia y dice, miren, si ustedes le bajan el costo a los delincuentes, la delincuencia va a aumentar. Y eso, digo, eso es no solo es una cuestión de lógica, no solo una cuestión de teoría económica, sino una cuestión de evidencia empírica. Está bien, Javier. Ahora, estás desarrollando ideas que están buenas a discutirlas intelectualmente. Es que es parte de este debate. Está bien. Yo no quiero ni parecer que estoy incorporando un elemento deshonesto, no, pero el hecho de permitir, en algunos casos, vos me dirás el contexto, que los ciudadanos estén armados, forman parte de toda tu idea y de la política que querés implementar, bueno, ¿o no? A ver, vamos a... Porque quizá tus ideas... Es que mis ideas señalan lo siguiente. Si yo me tengo que poner del lado de los delincuentes o del lado de los honestos, yo estoy del lado de los honestos, yo no tengo dudas. Entonces, cuando vos haces cosas que favorecen a los delincuentes, bueno, lamentablemente estás a favor de los delincuentes. Quizás hay gente que tiene disonancia cognitiva, no es mi problema. Hay gente que no entiende causa y efecto. Pero cuando vos haces cosas que favorecen a los delincuentes, estás favoreciendo la delincuencia. ¿Podés favorecer a los delincuentes permitiendo que usen celulares de las cárceles? Lo haces de un montón de maneras, Luis. Hay toda una relajación en el sistema penal, en lo que tiene que ver con las penas, en lo que, digamos, que hacen que sean de muy difícil cumplimiento. Entonces, pero es todo parte de la pudredumbre. Digamos, el problema de Argentina, o sea, el problema es que uno se suele sentir atosigado por el problema coyuntural. Pero en realidad estos son problemas que a Argentina es un problema de 100 años, no es un problema de hoy. A ver, está lejos de mí chicanearte con esto, pero vos comprendés que también, aunque no tenga que ver yo comprendo que tiene que ver con una política integral. A ver, yo por ejemplo no estoy de acuerdo, y no es importante que yo esté de acuerdo o no, en armar a los ciudadanos, porque yo creo que el Estado debe mantener el monopolio de la fuerza. Y eso, perdón, y estoy dispuesto a discutir con los que están de acuerdo en armarlos, ¿eh? No, tampoco me asusta eso, pero entendés que no hay chicana ni deshonestidad ideológica en eso, ¿no? Yo entiendo el rol del Estado. El Estado, básicamente, desde mi perspectiva, es un seguro.
oficia como un seguro. Entonces, si la sociedad, por ejemplo, quiere asegurarse la salud, si se quiere asegurar la seguridad, es un seguro. El problema en Argentina es que el Estado no existe. Es que la prima es muy alta, o sea, pagamos un montón de impuestos, y la calidad de la prestación es extremadamente deficiente. Entonces, cuando yo miro, la realidad es que el país es un baño de sangre. Si yo miro, por ejemplo, el caso de la educación, fíjate, lo acabas de mostrar vos, digo, no lo estoy señalando sí, yo. No, está bien. El 60% de los chicos no de 10 años... no saben ni leer fluido. Claro, no lee un texto básico. Y ni lo comprenden. Entonces, o vayamos al caso de la salud. Fíjate, la pandemia, si nosotros hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Nos hablaron del Estado presente y tuvimos 130.000. Entonces, ahí vos tenés otro problema que también es un problema grave, que vos tenés el Estado fallido. Entonces, la realidad es que, mirá, todos perseguimos el bienestar de los argentinos. Cuando vos te involucrás en estas cosas, lo haces de manera más activa. Yo la verdad es que respondo por la lógica, por la teoría económica, digamos, porque en general, digamos, mi pensamiento está vinculado a eso. Hay una cuestión filosófica y después está mi pensamiento. Digo, ¿te puede gustar o no? Digo, si te gusta bien y bueno, digo, no hay problema. Digo, bueno, es parte de la vida. Claro que sí. Es decir, de hecho, hermosa frase que usa siempre nuestro prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, es: los liberales no somos manadas. Mirá que no estamos de acuerdo en todas las cosas. Está bien. Después te quiero preguntar sobre el tema hiperinflación, que algunos dicen que ya entramos en una fase de hiperinflación. Pero antes de esto, hablando de gente que no opina como vos, hay alguien que te desafió y que tiene peso, no será santo de mi devoción tampoco, ¿no? Pero tiene peso dentro del kirchnerismo. Mirá, escuchá. Terrorismo mediático de Cambiemos, de Milei, que tiene atrás al grupo buitre BlackRock. Ese habla de casta, la reputa madre que lo parió. Ese habla de casta. A vos te paga el grupo buitre BlackRock, ¿eh? Un usurero de la Argentina para el que laburás vos. Forro. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. A un marginal como diría, dale, no tengo tiempo para perder tiempo en estas estupideces. No, como te amenazó personalmente, yo pensé que... Pobre hombre. Digo, es un marginal, es un delirante. Mirá que el kirchnerismo está lleno de marginales y tiene mucho peso dentro del gobierno. Está bien, pero yo te juro, Luis, que lo escucho y me causa gracia. Cuando me dice que soy empleado de BlackRock. Te puedo asegurar. A ver, vos conocés mi track record de críticas. Justamente no me podés emparentar. Justamente con BlackRock seguro que no. Pero bueno, nada. ¿Y qué opinás de lo que dijo el Chino Navarro? Lo acabo de decir, porque también te aludió a vos. Poneme la nota, por favor. Estamos rogando que Milei saque muchos votos. Chino Navarro y una particular autocrítica. El funcionario de la jefatura de gabinete explicó que el Frente de Todos perdió volumen político, y estamos rogando que Milei saque muchos votos. Que tenga cuidado porque quizás lo dejo tercero y entro yo en el balotaje. ¿Sabes qué lindo sería? ¿Estamos entrando a la hiperinflación? Argentina tiene todos los condimentos para tener una hiperinflación. ¿La tiene hoy? Sí. ¿Es una hiper la de hoy? No porque pero sí tenés los elementos para tener una hiper. ¿La del 89 o la...? No, a ver, el primero es que las hiperinflaciones modernas no son de las magnitudes. Vos señalabas, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín, 3.000 en el IPC, pero en mayoristas era 4.000. Era como 5.000, sí, sí. Claro. Entonces, en ese contexto, vamos a ver que están dadas todas las condiciones para eso. Por ejemplo, cuando vos haces control de capitales, que controlás el tipo de cambio y emitís dinero para financiar el déficit, ahí aparecen un montón de pesos dando vuelta. Eso genera la base para que haya un problema hiperinflacionario. Por ejemplo, eso pasó en el Rodrigazo. En el Rodrigazo, Helbar controló precios, metía emisión monetaria para financiar el déficit. Bueno, y un día te quedaste sin dólares, apareció Celestino Rodrigo, destapó la olla. ¿Qué fue el Rodrigazo?
el Rodrigazo fue una situación donde la tasa de inflación se multiplicó por 6 y la de pobres por 5. Pensá que hoy tenemos un desequilibrio que es el doble del que teníamos en el Rodrigazo. ¿Desequilibrio monetario? El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Y el Rodrigazo, si vos lo ponés en los números de hoy, estaríamos hablando de 600% de inflación. Y ahí ahora es viendo dónde viene el problema más grave. ¿Me decís cómo hacer para multiplicar, ponerle 40% de pobre por 5? Es más grande el número, hoy sería 45 seguramente. Habría más pobres que argentinos. Exacto, no da. ¿Sabes qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir, no? Que se arregla las piñas. O sea, ¿cómo? No. Un caos social. Caos social. Ese es uno de los indicadores. Hay un elemento adicional, es que los indicadores sociales que yo tengo previos son peores que los que yo tenía en el año 2001. En términos de pobres, en términos de indigentes, en términos de retribución en dólares, en términos de educación, en términos de infraestructura, ponelo donde vos quieras. Las rutas del país no se pueden dar, no pueden manejar directamente. Exacto. Entonces, con lo cual socialmente tenés una situación mucho peor. Y cuando vos mirás la lógica de lo que se llaman los pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base monetaria, ese indicador hoy está en los mismos niveles que vos tenías en inicios de 1989, la previa de la hiper. Es decir, está todo para una hiper. Vos fíjate esto, Luis. ¿Y por qué no se da? En general, los episodios de estas características, además del desequilibrio fiscal, que Argentina también tiene... Tenés que tener más pesos en la calle de los que hay, supongo. Hay un montón de pesos, hay un montón de pesos. Y aparte es al ritmo en que te crecen los pesos. Porque vos fíjate, hoy vos tenés, no sé, 2,5 veces lo estoy redondeando, la base, sí. Las LELIC respecto a la base. Pero la tasa es 107. Quiere decir que vos de acá a un año esa relación va a estar 5-1. Vos, además de esa pelota de pesos, acabas de decir algo muy fuerte recién. A vos se te van a caer el ingreso de 20.000 millones de dólares por la sequía. Vos además tenés déficit fiscal. Por ejemplo, para tener un orden de magnitudes, en el mes de diciembre, Argentina tuvo un déficit de 1.2 billones. ¿Qué quiere decir esto? 25% de la base monetaria. ¿Me comprendés que son números impresionantes? Porque hay muchas más malas noticias. ¿Puede haber un episodio que disruptivo antes de las elecciones? Claro, pero sí hay. Bueno, uno lo evitaron ahora, ¿no? ¿Qué? Que fue con el rollover de deuda que hicieron, de patearla para adelante, lograron ahorrar ahora casi 4 billones, casi una base monetaria de emisión de peso. Pero tenés una pared como esa en julio, ¿eh? O sea, con lo cual te salvaste de esta, en julio puede ser que tengas otro problema. ¿Y qué es lo que detalla, qué es lo que hace detonar este tipo de crisis? La caída de la demanda de dinero, es decir, que la gente salga corriendo de los pesos, que se los quiera sacar de encima. ¿Es lo que está pasando? Sí, está pasando. Pero lo que vos necesitas es una crisis política más aguda. Bueno, y ahí, digo, es donde pareciera que el gobierno está trabajando todo el día para y hacerlo. hablando de crisis política, hay muchos elementos que se conjugan políticamente. Primero, que Cristina no quiere que Alberto sea reelecto. Segundo, que no se sabe qué va a hacer Massa. Pero tercero, que Parrilli está pidiendo que la absuelvan en 5 minutos a Cristina para que se presente en la lista de candidatos. Y cuarto, no le dicen a los argentinos cuánto dinero cobra Cristina de jubilación de privilegio. Y tienen la obligación de hacerlo porque es información pública. El único que habla dentro del programa económico de gobierno, porque yo sí hice la presentación de mi programa económico, una de las cosas que yo quiero recortar, que es un punto del PBI, que son la jubilación de privilegio. Obvio que no sería lo único, ¿no? Digo, yo hablo de eliminar la obra pública para ir al sistema de iniciativa privada chilena, hablo de recortar las transferencias discrecionales, hablo de, digamos, eliminar los subsidios económicos pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. Y una de las cosas de las que hablo también, que es un número más chico, pero es este número, que es equivalente al déficit de las empresas del Estado, con las cuales también quiero avanzar en un proceso de privatizaciones o entrega a los empleados. ¿Qué le falta? Digo, en especial le falta inteligencia. O sea, ¿A vos te sobra? Digo, al menos en términos de economía tengo claro que las estupideces que él dice yo no las digo. Digo, no sé si lo escuchaste. Diciendo que va a combatir la inflación con controles de precios. Sí.
Bueno, listo, ya acá está, digo, También te arrancó escuché a menos vos 50. diciendo que vas a eliminar el Banco Central y no hay país en el mundo que lo elimine. Eso no. Bueno, no, eso... No soy un experto, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, me gusta el punto. Porque si vos pensaras de esa manera, en el año 1813, entonces todavía no hubiéramos abolido la esclavitud. Y sin embargo... Es una, ¿cómo le decimos? Una falacia ad hominem. No. Es decir, entonces vos, digamos, cuando yo hago el planteo de eliminar el Banco Central, hay una cuestión de índole moral. Para mí robar está mal, quizás para él robar esté bien. Hay una cuestión de índole técnica que es discutible. O sea, está mi propuesta, que te puede gustar o no, está la propuesta de Emilio Campo, y te voy a decir algo que demuestra además que es un incapaz. Cuando dice no hay dólares, ¿sabes cuánto vale la base monetaria más las LELIQs expresados al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad? ¿Cuánto? 35.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes cuánto los delincuentes de mis compañeritos de trabajo ahí, los que trabajan en la madriguera, es decir, en el nido de ratas, ¿sí? Digamos, ¿cuánto aprobaron de déficit fiscal? ¿Cuánto? 35.000 millones de dólares. Sí. Dale. Entonces, sí pueden endeudarse para financiar la joda de la política, pero no pueden tomar deuda para terminar con este flagelo de la inflación. Vamos a contestar picadito porque si no, No, se está me bien. arruina, ¿Sabes lo que pasa? la sección. No, ¿sabes lo que pasa? Que ahí hay un problema político también. Los políticos nos roban entre 25.000 y 35.000 millones de dólares por año con el señoriaje. Quizás él esté a favor de que le roben a los argentinos. Escúchame, ¿harías una alianza con ella? Fuera de Juntos por el Cambio, sí. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo tener nada con fracasados como los radichetongos, como la coalición cínica, o como, digamos, las palomitas tibias del PRO. Esto significa que si Patricia Bullrich se va de Juntos por el Cambio, vos haces una alianza con ella. Nosotros no tendríamos problemas en converger en un acuerdo electoral para barrer directamente al kirchnerismo en primera vuelta. ¿Y con Macri? También, digamos, es la misma línea. O sea que harías una alianza con Macri y con... De hecho yo les propuse públicamente armar un nuevo vehículo y que se resuelva en una interna. Y que si los argentinos que participaran de esa interna decidieran por ellos, yo los acompañaría. ¿Y qué le sobra y qué le falta a este señor? ¿Qué le sobra? Le sobra honestidad, coraje y le falta ser más... me faltaría ser un poquitito más tranquilo para algunas cosas, porque eso yo reconozco que cuando me encuentro frente a lo que puedo usar un término cuasi vulgar. Dale. O sea, frente a la mala leche, frente a la deshonestidad intelectual, frente a la mentira, frente a los deshonestos, a veces se me escapa, se me salta la térmica, porque no tolero la injusticia, no tolero la mentira, y la verdad es que la política está llena de ratas mentirosas, ladronas, y hay un dicho que dice, el que se calienta pierde. Y yo soy demasiado apasionado, pero también es parte del hecho de que yo no soy un político, y también es el hecho de que esa enorme pasión que me mueve es con la que quiero ayudar a poner la Argentina de pie. Pero gracias por haber venido, como siempre. Gracias a vos, Luis.